con nuestra lección de esta noche. Arrodillémonos y pasemos unos momentos en oración mientras nos preparamos para este importante mensaje. Padre Celestial, el sol se ha puesto. Un nuevo día ha comenzado. Una nueva semana ha comenzado. Y recitamos las palabras del Salmo 119. Señor, ordena nuestros pasos en tu palabra. Y. No se enseñoree de nosotros la iniquidad. También recitamos las palabras de Deuteronomio 33. Como serán tus días, así serán tus fuerzas. Y las palabras del Salmo 90. Señor, enséñanos a contar nuestros días para que podamos aplicar nuestros corazones a la sabiduría. Reivindicamos las palabras de Mateo capítulo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo te daré descanso. El nuevo día que ha comenzado es un día de trabajo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Que cada día recordemos. Recitemos y reclamemos la promesa de Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo te daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y solitario de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Al abrir tus palabras ahora mismo, aquí mismo, derrama el Espíritu de verdad. Sabiduría, conocimiento, entendimiento, avivamiento y reforma. Te damos gracias. Por lo que harías es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. En unos momentos de esta lección, voy a pedir a algunas personas que den sus comentarios. Quiero que todos piensen en incidentes en la Biblia en los cuales el pueblo de Dios fue ignorado. Fueron llamados a presentar la verdad en esa dispensación del tiempo. Pero ¿por qué estaban en silencio? ¿Por qué no eran convertidos? ¿Por qué no estaban atentos a las señales de los tiempos, a los acontecimientos actuales de ese día, al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento? Fueron pasados por alto. Piense en todas esas escenas incidentes donde los predicadores y las personas de Dios fueron pasados por alto y Dios usó a otros para proclamar el mensaje, el de la verdad presente para ese día y tiempo. Y la razón por la que voy a comenzar aquí es porque Dios nos ha dado a nosotros, como pueblo adventista del séptimo día, un mensaje distintivo. Y la mayoría de los adventistas del séptimo día no lo están predicando y la mayoría no lo están viviendo. Y porque Dios sabe que el fin está por suceder. Pero el mundo debe ser advertido. Ahora Dios se ha vuelto hacia los gentiles. Y ahora los gentiles están presentando una parte. Los gentiles no están presentando una parte de la verdad presente para estos últimos días. Lo que significa que lo único que necesitan es 1 o 2 eslabones perdidos. Tenemos esos eslabones perdidos y debemos presentárselos. Así que piensen en esos incidentes, escenas de la Biblia donde el pueblo de Dios fue ignorado y otros fueron enaltecidos. Me refiero a los jóvenes que también fueron pasados por alto. No fueron traídos los jóvenes para vivir y presentar el mensaje. Dios está a punto de pasar de largo ante muchos de nosotros. Porque no estamos atentos. No somos personas de oración. Echad un vistazo a este artículo. Aquí, amigos míos. Los medios de comunicación. Ahora afirman que los católicos controlan el Estados Unidos de Trump.
Los católicos controlan la administración Trump. Ahora bien, eso es sorprendente. Eso es muy sorprendente. Decía hace unos momentos atrás, ¿dónde estaba? A pesar de que hace un tiempo estuve en el mes de octubre. Aprendí hoy en día a enviarme a mí mismo un mensaje de voz, a enviarme un mensaje de texto a través de la voz. Y ese día me estaba grabando. Y lo mismo he registrado como tema, un tema que debo cubrir en algún momento en el futuro cercano. Esta prensa secular ha abordado el asunto. Eso fue en octubre. Así que era el 8 de octubre cuando me envié ese mensaje. 8 de octubre. El 8 de noviembre se cumple un mes. 8 de noviembre, 8 de diciembre se cumplen 2 meses. Y ahora se publicó este artículo. Ahora, observen atentamente aquí, amigos. Ahora iba a presentar ese mensaje de texto y ponerlo en mi discurso principal. Pero lo que me di cuenta fue que mientras grababa la voz algunas palabras eran simplemente un galimatías. Un galimatías literal. Dije, unión de la iglesia y el Estado. Puso iglesia y estaca. ¿Conoces el filete de res? No pude compartir eso en la pantalla. Miren esto aquí, amigos. Dice que es el 20 de diciembre. El consejo de Trump. ¿El qué? Ahora consejo de Trump. El consejo tiene consejeros. Bien. Los consejeros de Trump. Próximo. El catolicismo ocupa un lugar incómodo en la política estadounidense. ¿Qué es eso, mis amigos? Vamos a calmarlo un poco. No es eso la unión de la iglesia y el Estado, sí. Y nos dicen que la iglesia y el Estado controlan los Estados Unidos de Trump. Escuchadlo. Dicen los asesores religiosos más cercanos de Trump. Permanezcamos firmemente plantados en la tradición evangélica. Sin embargo, se ha vuelto imposible ignorar que esa iglesia, la iglesia católica, otrora excluida de la política estadounidense por los nacionalistas, temerosos de la intromisión del Vaticano en los asuntos norteamericanos, se ha convertido en uno de los principales motores ideológicos de la segunda administración Trump. Hemos estado diciendo esto, mis amigos. En la primera ronda con Trump, no dijimos que la mayoría de sus asesores eran evangélicos la semana pasada. Dije que fue la semana pasada. Dije, se dan cuenta de que no hemos visto quién es Paula White desde hace bastante tiempo. Y no apareció. Mi esposa dijo, ¿ves? Preguntaste el sábado dónde estaba Paula White. Y aquí está ahora en la oficina de Orville, promocionando los servicios de adoración. Pero ahora nos dicen que en la segunda administración de Trump son los católicos romanos los que lideran la carga, el motor. Pensemos en ello. ¿Puede un vehículo moverse sin motor? Eso significa que Trump es simplemente el titiritero. Y recuerdan un videoclip de Roosevelt y Steve Bannon donde dijeron que Trump es nuestro instrumento para llevar a cabo la política del Vaticano con tantas palabras. Trump es nuestro defensor, nuestro embajador, es el instrumento de venganza de Dios. Entre comillas. Sion predica. Porque si los adventistas del séptimo día no predican, los niños predicarán. Mirad aquí con atención, amigos míos. Esto es para confirmar lo que acaba de decir el Washington Examiner. Dice que este es el vaquero católico Kevin Roberts. Dice, si Trump es reelegido como presidente de Estados Unidos, el presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts, está en una posición privilegiada para ser el principal motor político y personal, de la nueva administración. Esto no lo puedes inventar. ¿Cuántas otras palabras hay en el diccionario además de motor? H y 2.
Artículos separados, uno es secular, el otro es católico, y todos dicen exactamente lo mismo. Observad atentamente, amigos. ¿Recuerdas una entrevista que tuvieron con Kevin Roberts? Y dijeron, hemos visto y oído al presidente Trump repudiar públicamente el proyecto 2025. Dijo que no sabe nada sobre ti y tu grupo. Y Kevin Roberts dijo, bueno, era la temporada de elecciones. Y él vio el nombre como un lastre. Pero no nos equivoquemos, la agenda del proyecto 2025 se está implementando. Entonces, ¿quién controla los Estados Unidos de Trump? ¿Quién controla los Estados Unidos de Trump? Un vaquero católico. Verán, amigos, si lo digo, algunas personas pueden pensar que soy parcial. Si los católicos lo dicen, bueno, son parciales y arrogantes. ¿Quiénes son ellos para decir que nosotros dirigimos Estados Unidos? Pero un extraño en la prensa secular ahora nos dice, los católicos gobiernan Estados Unidos. Son 3 testigos. Las piedras están gritando. Mira aquí con atención. El Washington Examiner continúa diciendo, Trump se ha rodeado de políticos católicos. Todo el mundo mira este párrafo. Trump se ha rodeado de políticos católicos que dicen que la tradición de la Iglesia Católica Romana es fundamental para su visión del mundo. Ha emitido mensajes presidenciales tan impregnados de teología católica romana. ¿Qué harían? Marear a los fundadores protestantes. Incluso compartió imágenes generadas artificialmente de sí mismo como papa. Ahí está, justo ahí. Está. Justo ahí. Está justo ahí. Pero volvamos a ese párrafo. Hola mis amigos, seamos claros aquí. Sé lo que dirán algunos críticos. Pero pastor, la Constitución de los Estados Unidos dice esto en el artículo 6. Dice que no debe haber ninguna prueba religiosa para ningún cargo de confianza pública en los Estados Unidos. Así que, si usted es parcial y está protestando porque se coloque a los católicos en puestos de confianza y control en Estados Unidos, entonces, Pastor Enríquez, usted está yendo en contra de la letra y el espíritu de la Constitución de Estados Unidos. Si se atreven a decirme eso como crítica, rápidamente responderé diciendo que esa no es mi opinión. Mi perspectiva es que traes a estos católicos romanos y te dicen que su teología católica será la forma en que redactarán políticas. Mira, no se basa en los principios de la Constitución de Estados Unidos, sino en los dogmas católicos romanos. Ese es el problema. ¿Está claro este punto? Amigos, ese es el problema. Aprenda a razonar de manera inteligente, intelectual y bíblica. Mira atentamente aquí. Déjame dártelo quién es este en la pantalla. Ahora. Esperar. Este post de una prensa secular dice que católico quién. Los políticos católicos citan la tradición como fundamental para su visión del mundo. Ahora, este artículo debe probar lo que están diciendo. Si no dan ejemplos, es pura palabrería. Ahora darán ejemplos, pero no puedo esperar por eso. Estoy muy ansioso ahora mismo. Permítanme darles un ejemplo aquí en la pantalla. ¿Quiénes son esos amigos? Una vez más. Eso pone respeto en el nombre del hombre. ¿Quién es? Gracias. Este es el vicepresidente J.D. Vance. ¿Sabes lo que dijo una vez que fue elegido? Palabras rojas, mis puntos de vista.
Cito sus palabras: mis opiniones sobre las políticas públicas y cómo debería ser el estado óptimo están bastante alineadas con con la enseñanza social católica. No la Constitución de los Estados Unidos, sino la enseñanza social católica. Ahora bien, esto no debería ser ninguna noticia de último momento para nosotros acerca de los católicos romanos. Dado que los católicos han tenido la libertad absoluta de colocar su tradición por encima de la Biblia, les resulta más fácil colocar la enseñanza social católica por encima de lo que establece la Constitución de los Estados Unidos. Las políticas en Estados Unidos. Ahora, cuando él dice, el estado óptimo debería ser como un momento, si Estados Unidos debe verse así, como la enseñanza social católica, entonces Estados Unidos se verá como qué organización. ¿Ve usted? Eso significa que Estados Unidos ahora se está transformando. Ahora está reflejando, ahora es una imagen de qué organización, qué iglesia, la Iglesia Católica Romana. ¿Es eso profético? ¿Es eso profético? Sí. Y las piedras claman. Tenemos predicadores adventistas del séptimo día en el púlpito que tienen miedo de predicar los mensajes de los 3 ángeles. No se trata de una mera visión general, sino de abordar los detalles de las profecías y cómo se aplican. No en algún momento del siglo XIX. Eso es fácil de hacer. Los años 1920. Eso es fácil. Pero ¿qué pasa cuando ahora se presenta la verdad? No lo harán. Pero Dios sabe que el final se acerca. Y sabe que hay que advertir al mundo. Y si nos quedamos callados, ¿qué hará? Las piedras gritan. Este es un ejemplo. Te daré uno más. ¿Quién es el que está a la derecha de la pantalla? ¿Quién es el que aparece en la pantalla? Este es Jonathan Bray, autor del Proyecto 2025. Y número 2, él es el abogado jefe del Departamento de Trabajo en este momento. En la administración Trump. ¿Qué está promocionando? Culto dominical por ley. Y acabo de cubrir esta semana el aumento repentino de energía del mediodía. Cuando el Departamento de Trabajo celebró su primer servicio religioso. El primero de todos. ¿Quién dirige los Estados Unidos de Trump? Católicos. ¿Y sabéis lo que tenía en la mano la jefa del Departamento de Trabajo durante aquel servicio religioso? Ese servicio religioso, un rosario católico romano, es la América de Trump controlada por el papado. La profecía se está cumpliendo. Las piedras están clamando. No reproduciré el video. Es posible que ya estés vomitando. Demasiado de eso. Vomitar. Te daré uno más. Amados, Trump acaba de nombrar al obispo varón cardenal Dolan para una comisión de libertad religiosa. Como dije antes, eso es una contradicción. ¿Por qué es eso? Así que la Iglesia Católica Romana y sus líderes no tienen nada que ver con la libertad religiosa basada en las profecías del fin de los tiempos. La hermana White escribe que la libertad religiosa solo se tolera hasta que se pueda llevar a cabo lo opuesto, sin que ello obstaculice a la Iglesia Católica. El tono pacífico de Romano es más que un engaño. Y escuchen lo que dijo el jefe de la Comisión de Libertad Religiosa de Estados Unidos. Vaya directamente a las palabras en rojo. Dice esta cita: considero que mi tarea es aportar la perspectiva de que la enseñanza social católica, para que la Comisión la tenga en cuenta mientras intenta dar forma a las políticas públicas en este asunto. Escribió que
El Washington Examiner dice que los católicos ahora controlan Estados Unidos. Eso significa que Estados Unidos ya no es una nación protestante. Espera. El protestantismo agota la Biblia, ¿verdad? No los principios que son solo de adoración, sino los principios que tratan con el hombre y su prójimo. Pero el catolicismo romano afirma que está por encima de la Biblia. El catolicismo gobierna Estados Unidos. Mira atentamente aquí. ¿Qué hay en el ADN de los líderes católicos, jesuitas y papeles? Se convierten, obsérvelo con atención, en consejeros de reyes. Primera frase aquí mismo en un rincón. Segunda línea, en que se convierten consejeros de reyes. Ahora, no llamamos a Donald Trump rey de Estados Unidos. Él, ¿qué es? Presidente. Pero el titular del artículo del Washington Examiner dice que el consejo de Trump son católicos, igual de controversial. La página 235 dice que se convertirán en consejeros de reyes. ¿Por qué? Dar forma a la política de las naciones. ¿Y qué acaba de decir el católico? Palabras rojas en la parte inferior. Dar forma a la política de Estados Unidos. Basándose en la enseñanza social católica romana sobre políticas caninas. ¿Cuál es el objetivo final, hermana White? Última frase. Donde quiera que van estos hombres, los siguen que un renacimiento del pop. El Washington Examiner predica esto en principio. Mientras muchos adventistas del séptimo día guardan silencio. Y más adelante, les voy a pedir que recuerden escenas de la Biblia en las que el pueblo de Dios, debido a que estaba en silencio, era apático hacia su condición espiritual, era voluntariamente ciego ante los acontecimientos actuales que lo rodeaban. No estaban haciendo la obra de Dios. Y Dios se dirigió a los gentiles para presentarles el mensaje. ¿Dónde están esas escenas en las Escrituras? Llegaremos a eso en breve. Siga adelante. Te daré uno más. ¿Qué hay? En la enseñanza social católica de Kevin Roberts, J.D. Vance, Jonathan Berry, obispo Barron, el bien común, el culto dominical. Por ley. La profecía se está cumpliendo. Continuemos aquí. Mira con atención. Este es el artículo 6 al que hice referencia anteriormente. Volveré sobre esto más adelante. Ahora bien, ¿por qué cree usted que JFK dijo esas palabras? Creo en Estados Unidos, donde la separación de la iglesia y el Estado es que absoluto. Donde ningún prelado católico le diría al presidente, incluso si éste fuera católico, cómo actuar. Y ningún ministro protestante les dirá a sus feligreses por quién votar. Detente ahí. Palabras rojas en el medio. Donde ningún funcionario público solicita o acepta instrucciones. ¿Sobre qué? Política pública del Papa o del Consejo Nacional de Iglesias. Ahora bien, JFK no estaba diciendo que íbamos a prohibir a los católicos participar en la política, ni a los evangélicos protestantes participar en la política. Pero lo que estaba diciendo es que no voy a aceptar consejos sobre políticas públicas que estén basadas en sus dogmas. No voy a hacer eso. ¿Por qué? Eso significaría que la Iglesia y el Estado se unirían. Especialmente en cuestiones de religión. ¿Y qué le pasó a JFK que quedó fuera de la pantalla en esa imagen del artículo del Daily Mirror? ¿Sabes qué le pasó? Regresemos aquí. Amados. Ahora piensan que estoy usando una hipérbole hoy, pero nuevamente es la piedra clamando. El Washington Examiner escribió estas palabras. Mientras tanto, la Iglesia Católica parece estar bebiendo de una manguera contra incendios.
¿Qué imagen se ilustra con esas palabras? ¿Sabes qué tamaño tiene la boca de una manguera contra incendios? ¿Sabes la presión del agua que sale por una manguera contra incendios? Mientras tanto, la Iglesia Católica parece estar bebiendo de una manguera contra incendios mientras reacciona ante esta inesperada prominencia en la política estadounidense. ¿Qué significa eso? ¿Ellos qué son? Están conmocionados, sorprendidos de que nosotros, los católicos, hayamos sido exaltados a tal prominencia en la política estadounidense. ¿Sabías que la hermana White dijo eso? Así que, perdóname si te llamé y te alejé de tu ensayo de coro. Esto es más importante que el ensayo del coro. Así que no me apedreéis. Observe atentamente aquí antes de ir a ver a la hermana White. Te daré otra declaración. Soy Paul Dens, del Proyecto 2025, y Kevin Roberts, del Proyecto 2025. El titular dice, el autor del Proyecto 2025 afirma que la adopción de sus ideas por parte de Trump supera sus sueños más descabellados. Cuando dices eso coloquialmente, ¿qué significa? No lo puedo creer ahora no. Al aconsejar a Trump, quiero que él implemente mi consejo. Pero teniendo en cuenta la rapidez con la que se mueve y cuánto de mis consejos está poniendo en práctica, esto supera mis sueños más locos. ¿Cuál es mi punto ahora? Mira con atención. Puedes leer eso. Puedes leer eso. Sigan. Adelante, amigos míos. Gran controversia. Página 566. Escuche lo que escribió la hermana White. Los protestantes han manipulado y patrocinado el pop. Han hecho compromisos y concesiones que los propios papistas no son que. Sorprendido de ver y no entender. No podemos creer esto. Ahora seguramente queremos apoderarnos de América. Seguramente. Queremos que Estados Unidos sane nuestra herida mortal. Seguramente queremos que Estados Unidos nos devuelva el dominio mundial. Pero no podemos entender que es tan fácil. No hay resistencia o no hay mucha resistencia. Porque la gente está demasiado ocupada con el tic-tac, el tic-tac, el tic-tac. Demasiado ocupada con la tontería. Así que la hermana White ahora dice, observen con atención. Los hombres están cerrando los ojos al verdadero carácter del romanismo y a los peligros que se temen debido a su supremacía. Y es por eso que debemos estar concentrados esta noche. Última frase. El pueblo, que necesita ser movilizado para resistir los avances de este enemigo tan peligroso, para que libertad civil y religiosa. Y debido a que la mayoría de los predicadores y profesores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día han guardado silencio sobre este tema, presentando los mensajes de los tres ángeles, Dios ahora está permitiendo que la prensa secular alarme y despierte a las personas que leen los artículos. Las piedras están gritando. ¿Recuerdas cuando el Washington Examiner dijo que los designados por Trump habían comenzado a citar su tradición a la hora de dar forma a la política de Estados Unidos? Aquí es donde el examinador da ejemplos
¿Recuerdas cuando te dije que me escribí a mí mismo y dije, amén? Si no me crees, cuando termine, di, pastor, muéstrame el texto. Te lo mostraré. Por favor, ponme a prueba. Por favor, ponme a prueba. ¿Puede alguien hacerme la prueba después? Por favor, pónganme a prueba. Y yo. Oh, por favor, pónganme a prueba después. Y yo. Y me dije a mí mismo, ¿cuántos departamentos componen el gobierno de EU? ¿Alguien sabe cuántos? Son 5, 7, 10, 15, 20. ¿Cuántos? Son 15 departamentos. Hay 15 departamentos. Hay 15. Lo quité. 15. Hay 15. Ahí están. Hay 15 departamentos que componen el gobierno de EU. Y lo que iba a presentar era, ¿saben qué? No se los diré. Porque podría tener que hacerlo por una subida de tensión. Lo que iba a mostrarles era esto, el 90% de los 15 departamentos que componen el gobierno de EU están controlados por católicos. No solo eso, están impulsando la identificación digital, la moneda digital, la vigilancia intrusiva, eliminando sus derechos, la agenda católica, casi todos los 15 departamentos. Y. Dije, necesito presentar esto el 8 de octubre cuando me envíe el mensaje de voz. Miren. El Washington Examiner. El 20 de diciembre. Escuchen lo que escribieron. Tras su elección, Trump llenó su gabinete con una cantidad asombrosa de católicos en las más altas esferas del poder. ¿Saben con quiénes empezaron? El vicepresidente, sus dos asesores y personas de confianza más cercanas. En primer lugar, el vicepresidente J.D. Vance. El secretario de Estado, Marco Rubio, son católicos conversos y de cuna, respectivamente. Imagínense. Y luego mencionaron las fronteras, Tom Mann, católico. Y la frontera está bajo la jurisdicción del Departamento de Seguridad Nacional. Tom Mann, católico. A continuación, Caroline Leavitt. O Leavitt. ¿Quién es ella? La secretaria de prensa de la Casa Blanca. Controlan la prensa. La administración Trump. Luego, Linda M. Seaman McMahon, secretaria de Educación. Robert F. Kent Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos. Sean Duffy, secretario de Transporte. Lori Chávez Dimemer, secretaria de Trabajo, el católico Rosbitz. John Radcliffe, de la CIA, católico en acción. La Agencia de Inteligencia Católica. Frank Bisignano, del Seguro Social. ¿Y en qué edificio estamos ahora mismo? No, estamos en un edificio seguro para servir. Basta. Y muchos otros funcionarios se identifican como católicos. Punto. ¿Saben qué? Escribió el Washington Examiner después. Última oración. Queridos, aquí es donde sé que algo está pasando en la mente del autor. Todo antes de la última oración tiene personas que ocupan puestos en el gabinete. Pero miren la última. La última es extraña. Dice que el cardenal Timothy Dolan de Nueva York y el obispo Robert Barron de Nueva York fueron nombrados para la Comisión de Libertad Religiosa de la Casa Blanca. Las dos últimas personas no encajan. Entonces, ¿por qué los pondrían ahí? Porque Dios está obrando en la mente del autor. ¿Quiénes son Barron y Dolan? Ahí están.
Última oración, palabras en rojo. Barron dijo, considero que mi tarea es aportar la perspectiva de que la enseñanza social católica debe contribuir a compartir las políticas públicas en Estados Unidos. No encaja. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando eran niños y estaban en la escuela y recibían un cuaderno de ejercicios que les decía, identifica el elemento que no encaja en ese grupo? ¿No lo recuerdas? Y tienen manzana, cereza, plátano, piña. Y no pueden faltar el mango y el mango. Y luego tenían un martillo. Elige el que no encaja. ¿Y cuál no encaja? El martillo. Los dos últimos no encajan. ¿Por qué está ahí? Porque Dios está actuando en los corazones de las personas. Las piedras están gritando. Y esto nos lleva a la enseñanza social católica del culto dominical por ley. Allí están mis amigos. Y. Quisiera referirme a estos 15 departamentos del gobierno de Estados Unidos para confirmar que la enseñanza social católica es como las termitas que se comen la madera y que muy pronto Estados Unidos caerá en manos del catolicismo romano. El examinador continuó diciendo, las comunicaciones de la Casa Blanca han ampliado su retórica para reflejar la creciente representación papista entre el personal y los partidarios. Si no te dijera que esto viene del Washington Examiner, pensarías que lo escribió un predicador adventista del séptimo día. Siguiente oración. El 8 de diciembre, la Casa Blanca emitió un mensaje presidencial con motivo de la fiesta de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué sacarían ese tema a colación? Fue la primera vez que un presidente emitía un mensaje de este tipo. El presidente. Su lenguaje estaba tan cargado de veneración que muchos católicos lo vieron como un punto de inflexión en la integración de los católicos en un país protestante. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. La prensa secular puede ver esto. Los católicos ahora controlan Estados Unidos. Esta es la catolicización de América. Voy a reproducir 2 clips para ustedes. Lo que sucede. ¿Qué sucede cuando el presidente comienza a exaltar un día festivo católico romano? Lo que sucede. ¿Qué viene después? Ley dominical. Mira esto. La ordenación pública a dioses. Algo que ha sufrido mucho en las últimas décadas, pero se restaura fácilmente y yo diría que está promulgada. Y continúa estando en los libros en muchos estados diferentes en forma de leyes azules, de leyes del sábado. Si has estado siguiendo nuestras disputas, hemos sido defensores de las leyes del sábado. La restauración del sábado es el regalo más concreto y material que podemos dar a nuestra nación. Bien. Una orientación pública hacia Dios se reflejó entonces ¿dónde? Reflejándose de manera concreta en las fiestas nacionales, en las liturgias cívicas, en las leyes, de hecho, en las leyes sabáticas, en las leyes dominicales, que exigirían el cese de ¿qué? Comercio, un cese. Entonces, una vez que promueven las festividades católicas romanas, él les dice que las leyes dominicales vienen después. ¿Sabes quién estaba allí? Con este hombre. Chad Penold. Vicepresidente J.D. Vance allí mismo. Palabras rojas, las palabras subrayadas en rojo J.D. Vance.
Y ahora está claro. Bien. El Washington Examiner está siendo movido por el Espíritu Santo de Dios. Mira esto aquí. La relación, así cierra el artículo del Washington Examiner. La relación entre el gobierno de Estados Unidos y todos los niveles de la Iglesia Católica ha entrado en territorio desconocido. Los católicos no solo están apoyando a la administración, leamos ahora, pero se están elevando y atendiendo de manera más integral que bajo cualquier gobierno anterior. Cualquier gobierno anterior. Quiero que todos tomen sus micrófonos ahora mismo. Y quiero que todos ustedes compartan con nosotros diferentes escenas en la Biblia donde el pueblo de Dios fue pasado por alto y Dios usó a otros y los levantó para presentarla verdad para ese tiempo. Y mientras reúnen esos textos, quiero que todos, por favor, abran sus Biblias en Lucas. Capítulo 19. Todavía no. Lucas capítulo 19. Quiero leer en su oído el versículo 39. Todos recuerdan cuando Cristo estaba en ese último viaje. Esta es la última semana antes de su crucifixión. Y los niños eran los que predicaban el mensaje. Y decían, Hosanne, Hosanne. Amigos, escuchen atentamente. Hosanne, Hosanne. Bendito sea el Rey que viene. Estaban predicando un mensaje profético. Lo eran. Sí. Fue correcto. No. Iba Cristo a Jerusalén para ser coronado rey. Mire el versículo 38. Dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Estaban predicando un mensaje profético, pero no era 100% exacto. Los líderes entonces le dijeron a Cristo en el versículo 39, repréndelos. Diles que se callen. Pero ¿qué dijo Cristo en el versículo 40? Os digo que si estos callaran, las mismas piedras clamarían. Porque ese texto es apropiado en este momento. Porque el artículo del Washington Examiner no es 100% exacto. El autor no tiene toda la luz ni en conjunto, pero sí presenta una parte de ella que es exacta. ¿Crees que Dios te diría cállate? ¿Qué diría Dios? Bien. ¿Qué diría Dios que predicásemos? Porque mi pueblo está en silencio. Vaya a Marcos capítulo 8 y los siguientes versículos, del 41 al 47, es donde Cristo lloró y se apartó de Jerusalén para no regresar nunca más. Mi pueblo quedará atrapado en la destrucción venidera. Serán tomados como esclavos, derrocados. Porque no conocieron el tiempo de su visitación. ¿Dónde están los predicadores hoy? Y es por eso que nuevamente me disculpo por sacarlos a todos de su ensayo de coro. Pero esto es más importante. Vaya conmigo al capítulo 8 de Marcos. Toma algo y ve y compártelo. Vayan a Marcos capítulo 8. Quiero que todos noten la escritura aquí en Marcos capítulo 8. Y esto se aplica al Washington Examiner, el autor. Se aplica a los no adventistas del séptimo día, que también están proclamando una parte del mensaje.
Dice en el versículo 22 al versículo 25, Cristo encontró a un hombre ciego, ¿un qué hombre? Un hombre ciego. Y Cristo le ungió los ojos. Entonces Cristo le preguntó, ¿qué ves? Y el hombre dijo, veo a los hombres como árboles caminando. Ahora los árboles no pueden caminar. Esto quiere decir que su vista empezó a recuperarse, pero la vista no. Pero la vista no era así. Pero la visión no era tan clara como debería ser. Luego Cristo le dio una doble unción en los ojos al hombre. Entonces Cristo le preguntó en el versículo 25, ¿qué ves ahora? La Biblia dice que el hombre dijo, vi a cada hombre claramente. Mira. Este autor solo ve una parte de las profecías del fin de los tiempos. Y lo que necesita ahora es un qué. Una doble unción. Entonces, ¿quién va a ir ahora a ungir los ojos del autor de esta pieza? ¿Quién va a presentar los eslabones perdidos a los lectores de este artículo del Washington Examiner? Debemos ser nosotros. Estamos juntos, mis amigos. Te daré un texto más. Te daré un texto más. Te daré un texto más. Y luego te pediré que respondas. Vayamos conmigo al capítulo 8 de Hechos. Marcos 8. Vaya a Hechos 8. ¿Recuerdas cuando Felipe fue llevado a encontrarse con el etíope? Y tenía su Biblia abierta. Y estaba leyendo las profecías. Entendió plenamente a quién apuntaban las profecías. No, y Felipe se acercó a él. Providencialmente. Dios envió a Felipe y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dijo en Hechos capítulo 8, versículo 31. ¿Cómo podré entender si algún hombre no me enseñare? Eso significa que las personas ven solo hasta cierto punto, pero necesitan que otros intervengan para darles la claridad total de las profecías. Y ahí es donde estamos llamados los adventistas del séptimo día, jóvenes y adultos. Y si no estamos estudiando por nosotros mismos, si estamos perdiendo el tiempo en la clase de Biblia, si ponemos otras cosas por encima de la clase de Biblia, de los estudios bíblicos, seremos superados. ¿Estás listo? Ahora lo que parece ser el pueblo de Dios fue pasado por alto. Una mano aquí mismo. Vamos. Aquí no jugamos juegos, amigos. Y él puede luchar y puede frustrar. Pero déjame decirte esto. Te reprendo en el nombre de Jesucristo. No puedes detener este mensaje. Vamos, hermana. Estoy mirando la visita de los magos. Los sabios. Sí, los reyes magos del capítulo 2 de Mateo. Sí. Y pude leer desde el versículo 2 al 4. Está bien. No necesitamos leer lo bueno. Pero la escena está ahí. Bueno, está bien. Simplemente danos una visión general de la escena. Bueno, la visión general de la escena en Mateo 2. Así que aquí están los sabios que fueron pasados por alto. Aquí están los magos del oriente que vienen a preguntar al pueblo de Dios en Jerusalén, ¿dónde está vuestro rey? Eso es todo. Porque hemos venido a adorarlo. Hemos visto el qué. Hemos visto la estrella y hemos venido a adorarla. ¿Dónde está? Y quedaron en shock. Ellos no lo sabían. Fueron tomados por sorpresa. Y ahora tenían que empezar. Así que imagina esto. Esto significa que el nacimiento del Salvador había tenido lugar en el mismo lugar donde decía la profecía y la gente en ese lugar no tenía idea, no sabía nada. Y Dios tuvo que ir a los de afuera y decirles, miren, mi hijo ha nacido.
Pasar mucho tiempo para su vergüenza. Para gran vergüenza de ellos. ¿Alguien más? Una escena más. Sí. Una escena más. Entonces, la escena que estoy buscando es la profecía de Daniel 8:14, que vamos a Daniel 9. Vemos que Jesús le dio al pueblo hebreo 90 años para arrepentirse o no. Él va a regresar para volverse hacia los gentiles y eso se cumplió cuando Esteban fue apedreado en Hechos 7. Entonces, ¿quién fue pasado por alto en esa escena? Pueblo judío. Bueno, dame una escena más aquí. Mamá Juan capítulo 4 con la mujer en el pozo cuando ella habló con Cristo. Ella fue la que fue y le contó a la ciudad acerca de Cristo y ganó una ciudad entera para ellos. Y eso era lo que se suponía que debían hacer los judíos. Se suponía que debían preparar a la gente para encontrarse con Cristo. Está bien. Excelente. Hay más escenas por aquí. Ezequiel 8 y 9. Toda la ciudad de Israel fue pasada por alto cuando vemos que en Ezequiel 8, la gloria de Dios se levantó del querubín. Y luego ves que dijo, matad a viejos y jóvenes. Así que incluso los jóvenes tuvieron que rendir cuentas. Bueno. ¿Hay más escenas? Sí. En el micrófono de atrás. En Lucas 4, 25 a 27 dos relatos aquí en los días de Elías él fue a una viuda de Surepta y básicamente nos dice que había muchas viudas en Israel pero fueron pasadas por alto. Y luego también en los días de Eliseo había leprosos. Pero no era Sirio el que fue sanado, y no los del pueblo de Dios, que eran leprosos. Pasaron de largo y por eso agarraron a Jesús. Me imagino cómo maltrataron a Cristo al arrojarlo por un precipicio para matarlo porque predicaba mientras la gente en los días de Elías y Eliseo eran pasados por alto. Va a suceder otra vez. No querían oírlo. Me vas a apedrear ahora. ¿Quién es él? Siguiente. Una escena más rápidamente. Sí. Justo en el nacimiento de Cristo, los ángeles vinieron a buscarlo pero solo encontraron a los pastores en el campo. Lucas capítulo 2. Donde los líderes supuestamente lo sabían pero es de día que salieron y dieron el mensaje de que el niño había nacido. Lucas capítulo 2, 8 en adelante. Los rabinos, los profesores fueron pasados por alto, los predicadores pasaron por alto, los pastores volvieron a recibir el mensaje para proclamarlo. ¿Alguien más? Una escena más. Vamos rápido. Estoy pensando en Simón el Sirena, que tomó la cruz por Jesús, que no era judío. Pero aquí tenemos a todos estos judíos a su alrededor y ellos rechazan a Cristo. Y aquí una sirena es elegida por Dios para llevar la cruz. Amén. ¿Hay más escenas? Vamos. Predicador, estaba pensando en Romanos 11 cuando Pablo habla de que habrá muchos gentiles y habrá gentiles que serán injertados sobre los judíos. Así, los judíos incrédulos fueron pasados por alto en favor de los gentiles que recibirían el Evangelio. Eso es Romanos 11. Sí. ¿Hay más escenas? Vamos. Del relato de Samuel. Samuel era un niño que aún no estaba maduro para ser usado. Pero Dios pasó por alto a aquellos que estaban maduros, incluso al viejo Eli, para usar a Samuel en ese día. Pasar. ¿Alguien más? Una escena más. Vemos el principio en la historia de Esther cuando Moray le dice: si te quedas callada, la liberación vendrá de otra parte. Eso fue una advertencia. Si no cumples con tu deber dado por Dios, Dios te pasará por alto. Y tú dejarás a alguien más. Está bien. Y eso es con lo que podemos jugar con este mensaje. ¿Alguien más? Una escena más. Vamos rápido. Probablemente había muchos israelitas que podrían haber estado en el lugar en el que estaba Rahab, pero Dios eligió a Rahab para continuar la línea mesiánica en lugar de los israelitas. Está bien. Potente. Está bien. Vayamos a Hechos 13. ¿Alguien más? Hechos 13. Tienes uno más. Vayamos antes de ir a Hechos 13. Tienes dos relatos de hermanos que fueron pasados por alto. José y sus hermanos. David y sus hermanos.
Hablando de David, él no estaba fuera de las características. Dios estaba mirando el corazón. Pasó junto a los otros hermanos. Y se fue con David. Bueno, espero que todos hayan entendido esto. Vayamos a Hechos 13. En Hechos 13, quiero que todos ustedes noten el versículo 45. Versículo 45. Pero cuando los judíos vieron las multitudes, los gentiles, ahora los gentiles se están convirtiendo. Cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de envidia y hablaban contra lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando lo que Pablo predicaba. Entonces Pablo y Bernabé se pusieron valientes y dijeron que era necesario. Leamos aquello que la palabra de Dios debió haberte sido hablada primeramente. Pero vosotros, desechando esto, os juzgáis indignos de la vida eterna. ¿Cuáles son las siguientes? 7 palabras. He aquí, nos volvemos hacia los gentiles. ¿Lo veis? Amigos míos, así que a aquellos que rechazaron, Dios los dirigió a otros para que proclamaran el Evangelio. Y me pregunto si el artículo del Washington Examiner es una señal de alarma para nosotros como adventistas del séptimo día. Ir a Hechos. El relato no es de Nicodemo, sino de Cornelio. Cornelio. Larga historia resumida. Voy a terminar aquí mismo. En Hechos capítulo 10, mis amigos, Hechos 10. Era Cornelio un hombre devoto. Tenía toda la luz. No lo hizo. Hechos 10:1. Hasta el versículo 6. Y mientras oraba, Dios le dio una visión. Y Dios le dijo, ve y envía a llamar a Simón. Y cuando venga Simón, cuando venga Pedro, Pedro os dirá todo lo que necesitáis saber. Peter rellenará los espacios en blanco. Pedro proporcionará los eslabones perdidos de la verdad. Pero Cornelio ya estaba en el camino de la salvación, pero le faltaban algunos eslabones. Le faltaban algunos vínculos verdaderos. Y Pedro fue enviado para llenar el vacío. Este autor y muchos como él, lo único que necesitan son los eslabones que faltan. ¿Y quién debe ir a proporcionar esos eslabones que faltan? ¿Quién es? Para terminar, miren lo que dice la Declaración sobre los Trabajadores de la Hora 11. La OMS. Quiero iniciar el tema de los trabajadores de la 11ª hora leyendo el capítulo 9 de Amós. Acompáñenme allí. Amós, ¿cuál capítulo? Amós capítulo 9. En el capítulo 9 de Amós, la hermana White cita el versículo 13 y lo aplica a los obreros de la 11ª hora. En el versículo 13 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, el que labra. ¿Quién? ¿Cuál hombre? El que labra alcanzará al séguede. El pisador de las uvas alcanzará al que siembra la semilla. La hermana White dice, entonces, millares, en la 11ª hora, verán y reconocerán la verdad. Y cita Amós 9:13. Estas conversiones a la verdad se harán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia, y solo el nombre de Dios será glorificado. Y eso es lo que dice el libro 2 de Mensajes Selectos, página 16, párrafos 1 al 3. El que labra alcanzará al séguede. El pisador alcanzará a quien siembra la semilla. ¿Qué significa eso? Aquí estamos, tan lacónicos, sembrando semillas cuando llega el momento de cosechar. ¿Quiénes son los labradores? Vayan a Isaías 61. Veamos quiénes son los labradores. Isaías
61. Vean los versículos 4 y 5. ¿Quiénes son los aradores? Hombres. Primero vean el versículo 5 y luego leeré el versículo 4. Versículo 5. Y extraños que son amigos. Y extraños estarán allí y pastorearán sus rebaños. ¿Qué? No. Si tengo rebaños, ¿quién debe pastorear mis rebaños? Yo. ¿Por qué? Es mi rebaño. Extraños pastorearán sus rebaños. Y los hijos de los extranjeros serán sus labradores. ¿Quiénes son los extranjeros? Gentiles. Vienen. Y serán quienes pastoreen el rebaño. Señor, ten piedad. Vienen a pastorear el rebaño, tu rebaño. Y el versículo 4 dice que es en un tiempo en que estamos reconstruyendo los lugares desolados. Cuando estamos levantando las antiguas desolaciones. Cuando nos convertimos en reparadores de la brecha, cuando nos convertimos en restauradores de caminos para habitar, ¿qué texto es ese? Isaías 58. Versículos 12 y 13. Estos labradores vienen durante la controversia del sábado. ¿Lo ven? El arado. Hombres, los extranjeros vienen a alimentar al rebaño en un tiempo en que estamos levantando los cimientos de muchas generaciones. La controversia del sábado, basada en Isaías 58, versículos 12 y 13, está llegando. Y muchos de ellos pasaban por los mercados. Muchos de ellos pasaban en coche por las comunidades a las que llegan, y ocuparán nuestro lugar. Regresen aquí. Apártense, hermanos. Porque muchas almas saldrán de las filas. ¿Te refieres a la prensa secular, al mundo, de las iglesias, incluso de la Iglesia Católica, cuyo celo superará con creces el de quienes se han mantenido en fila para proclamar la verdad aquí? Por esta razón, los obreros de la 11ª hora recibirán su cédula. Estos verán venir la batalla. Y darán un toque de trompeta, un sonido certero. ¿Qué batalla se avecina? Amigos. La batalla del Hijo de la Ley. La marca de la bestia. Entonces, ¿cuándo? Entrarán. Y darán un toque de trompeta. Muy bien. Escuchen. Cuando la crisis nos alcance, cuando llegue la época de calamidad, ellos saldrán al frente. Sí. Exaltarán la ley de Dios y la fe de Jesús. Y defenderán la causa de qué? Vamos. La causa de la libertad religiosa. ¿Y de qué trataba el artículo del Washington Examiner? ¿Por qué les preocupaba tanto que los católicos controlaran la América de Trump? Porque restringirán la libertad religiosa. Eso es todo. Y estarán dispuestos a sacrificar sus vidas como reformadores del pasado. Muchas almas vendrán de otras denominaciones y, a la hora 11ª, obedecerán toda la verdad. ¿Cuánto de eso, amigos? Mientras que aquellos que han tenido gran luz, grandes privilegios y oportunidades, y no han logrado vivir y andar en la luz, se retirarán por el camino. Amados, ahora mismo hay personas en las iglesias que estudian la Biblia. Sin embargo, los adventistas del séptimo día no son diligentes en los estudios bíblicos personales ni en los estudios bíblicos colectivos. A veces la gente va a la iglesia el sábado y escuchan sermones, pero no estudios bíblicos. Sermones, pero no estudios bíblicos. Y sermonear no te preparará para defender tu fe. Lo que te preparará son los estudios bíblicos serios, diligentes, consistentes y constantes, comprendidos,
vividos, aplicados y compartidos. Mucha gente que viene no es la que pierde el tiempo en TikTok. ¿Qué hacen ahora los obreros de última hora? Lo mismo que hacía Cornelio antes de que Pedro viniera. ¿Y qué hacía Cornelio? Oraba, estudiaba, ayunaba y oraba. También evangelizaba. ¿Por qué? Levantó los brazos ante Dios. ¿Qué quiero decir con qué son los brazos? ¿Qué son los brazos? Son los brazos, las cosas que repartes, comida, oraciones, ayuda, evangelización. Y ahora mismo hay quienes guardan el domingo y se preparan para ocupar nuestro lugar. Están estudiando. Pero nosotros no estudiamos. Tenemos que ir más allá de hablar de la actualidad y leer estos artículos. Tenemos que ir más allá. Profundizar en la palabra. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Veamos algo. Aquí. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. ¿Qué hay? Estudiantes diligentes de la palabra profética en todas partes del mundo. Misericordia. ¿Qué? Declaración para confirmar y complementar lo que acabo de decir. Que ahora están obteniendo una luz, y aún mayor, al escudriñar las Escrituras. Esto es cierto para todas las naciones, todas las tribus, todos los pueblos. Estos vendrán de la era más grosera. Y ocuparán el lugar de quienes tuvieron oportunidades y privilegios y no los apreciaron. Es hora de estudiar la Biblia, digamos, para servir. Bueno, tengo que irme a casa. Vayan a casa porque un día los pasarán por alto. Y desearán no haber puesto esas excusas. Se dan cuenta de que entre las iglesias adventistas del séptimo día hoy en día el sábado dura solo 3 horas. El sábado dura solo 3 horas. Vienen a la iglesia para la escuela sabática a las 9:30. Y para las 12:30, la 1, ya están fuera de la iglesia. 3 horas, máximo 4 horas. Y no los ven después del servicio del mediodía. Y no participan en cualquier estudio bíblico después del servicio del mediodía. Y llaman a esa iglesia y lo hacen durante 52 semanas al año. 52 sábados al año. Y es un ciclo. Es un círculo durante décadas. Y realmente creen que Dios los va a usar. Autoengaño. El sábado es solo por 4 horas. Y lo que es aún más terrible es que, cuando llegan los domingos, lunes y martes, ni siquiera dedican tiempo a estudios bíblicos personales. ¿Qué clase de experiencia religiosa es esa? Y, sin embargo, estamos tan cerca del final. Eso es lo que llamamos autoengaño. Serán ignorados. La hermana White dice que hay personas en el mundo que estudian diligentemente las profecías y que vendrán y ocuparán nuestro lugar. Nosotros, los que tuvimos oportunidades, los que tuvimos privilegios. Y es por eso que, siempre que hago los estudios bíblicos por Zoom, para bautismos y rebautismos y algunas personas vienen como pastor, puedo volver a la clase. Pasen. ¿Saben por qué? Él ve su necesidad. Ella ve la suya. Lo que yo podría. Digo que traigan a alguien
Muéstrenme que han sido bendecidos y ahora vayan a buscar a alguien más para invitarlo. Como su pasaporte para reingresar a la serie de estudio bíblico de la clase. Pasen. Pasen. Porque hay muchos que tienen la oportunidad. Tienen el privilegio, pero no ven su necesidad y serán ignorados. Ahora bien, hay algunos, digo la próxima serie, porque en cada serie quieren estar allí. Pero en su mayoría, pasen. 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 Porque una vez que un alma ve su necesidad de un estudio más profundo, e incluso de una simple repetición, porque la repetición hace lo que todos profundizan. Vengan, hablen conmigo. Profundiza la impresión. Pasen. Porque sé dónde estamos según las profecías del fin de los tiempos. Y cuando Dios comience a organizar su grupo final de hombres y mujeres del ejército, muchos hombres que ahora son adventistas del séptimo día no estarán en ese grupo. Y eso significa que no serán salvos porque Mateo 12, versículo 30, dice: el que no está conmigo, contra mí está, y el que no recoge conmigo, contra mí está. Ustedes, dispersándose. Así que el pueblo de Dios de los últimos días son congregadores. Pero no se puede congregar si no se sabe dar estudios bíblicos. Si no se entiende la verdad para estos últimos días, se pasará de largo. Y por eso les ruego, aprovechen las oportunidades y los privilegios que tienen ahora, porque les encanta decir que somos el pueblo remanente de Dios. Ellos son Babilonia. Bueno, los de Babilonia están llegando para ocupar nuestro lugar. Y, repito, no son los que beben Génesis y fuman un porro. Y no son esas personas. Son personas como Cornelio en Hechos capítulo 10. Son ellos los que están llegando. Son los que ahora mismo no están jugando con las reformas, pero no tienen toda la luz, especialmente sobre la verdad del sábado de Dios. Pero algunas otras reformas sí lo están practicando. No están jugando. Y algunos ahora son domingos, guardadores del domingo, y guardan el domingo con más fidelidad que los adventistas del séptimo día. Santifican el sábado bíblico. ¿Te acuerdas, Hillary, cuando íbamos a las casas vendiendo esos libros los domingos por la noche en Florida? ¿Recuerdas que nos encontrábamos con gente vestida con ropa de iglesia? Pensábamos que venían de la iglesia. No. Regresamos a la iglesia ¿para qué? Para estudios bíblicos. Guardadores del domingo. Y tenemos algo que decir, ni siquiera guardan el domingo. ¿Cómo se debe guardar el sábado según el nuestro? Es una afirmación general. No. Todos los domingos son así. En mis palabras. Puede que no digan que su domingo comienza al atardecer, pero cuando se levantan el domingo por la mañana, están igual de concentrados en la palabra. Hasta la noche. Viven de acuerdo con toda la luz que tienen. Imagínate si tomas a un hombre o una mujer así y los expones a la verdadera observancia del sábado. Pueden comenzar el sábado 5 horas antes del atardecer del viernes y terminarlo 5 horas después del atardecer del sábado. Son fieles a la luz que tienen ahora. Y nosotros, algunos, en cuanto termina el servicio del mediodía, nos vamos. ¿A dónde vas? Me voy a casa a dormir. O se van a casa a pasar el rato con otros adventistas del séptimo día. ¿Y de qué hablan? De todo lo secular. ¿Qué ven? De todo lo secular.
Y de verdad creen que, por haber nombrado a los adventistas del séptimo día, estarán en el último grupo de fieles. Con razón algunos preguntan, Pastor, ¿es el 100? Oh, Señor, obsérvame ahora. Basta. No voy por ahí. Correcto. Los 144.000 son literales o simbólicos. Solo esfuérzate por ser uno de ellos. Pero puedo ver por qué algunos pueden decir que es literal. Porque mientras toman un análisis, una búsqueda, un vistazo a cómo los adventistas del séptimo día en general tratan a Dios, el Sabbat, el estudio bíblico, estas personas no lo lograrán. Serán ignoradas. Lo dejo ahí, amigos. No más citas. Lo dejo ahí. Pero Dios no se quedaría sin testimonio. Ven por qué los trae. Pero Dios no se quedará sin testimonio. Los obreros de una hora serán traídos a la hora 11. Quiero que todos entiendan que esto, en Apocalipsis 3, versículo 10, dice, retén lo que tienes, para que nadie haga que toma tu corona. Eso es exactamente lo que dice esa declaración. Él, o los obreros que vienen para tomar tu corona. Bien, primera frase. Los obreros de una hora serán traídos a la hora 11. Vayamos hasta la última oración. Cuando aquellos que han tenido abundancia de luz se deshacen de la restricción que impone la palabra de Dios y anulan la ley de Dios, otros vendrán a ocupar su lugar. Vamos a leer lo que dice. Y tomar su corona. ¿No fue ese el sermón de esta mañana en Apocalipsis 12:1? La corona con 12 estrellas. Ahora bien, ¿qué significa esto? La última frase, cuando los que han tenido abundancia de luz se liberan de la restricción que impone la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas restricciones? Reformas. 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 Eso significa que los trabajadores de la hora 11 ahora están practicando ¿qué? Reformas. Los obreros de la 11ª hora, los no adventistas del séptimo día, ahora están practicando las reformas de la palabra de Dios. Ellos son los que entran. Y nosotros decimos, no, eso es extremismo. Eso es fanatismo. Te van a pasar por alto. Serás superado. Amados, necesitamos un avivamiento sabático entre nosotros. ¿Cómo santificar el sábado? Y digo esto para decir esto. Nosotros, como pueblo en general, tenemos lo que es el instinto gregario, el instinto gregario. Y lo que sucede es que si no escuchamos estas verdades una y otra vez, tendemos a olvidarlas. Y cuando vamos entre otros adventistas del séptimo día tibios, comenzamos a mezclarnos con ellos. Por otro lado, si estas cosas nos fueran enseñadas una y otra vez, la verdadera observancia del sábado, cómo vivir durante la semana, los estudios bíblicos, la comunión personal con Dios, la evangelización. Por aventura, vamos entre los tibios. Los adventistas del séptimo día nominales, nuestros familiares que son nominales. Podremos mantenernos firmes. Pero muchas veces, debido a que no las escuchamos una y otra vez, comenzamos a retroceder. ¿Sabes cuántos adventistas del séptimo día solían santificar el sábado? ¿Qué cambió? Porque vieron que otros iban quebrantando el sábado poco a poco. Y no es la violación externa y flagrante del sábado. Son pequeños compromisos.
Incluso algunas conversaciones en sábado hasta llegar a un pequeño paso de compromiso. Ahora se ha abierto la puerta a la apostasía de la violación del sábado. Tiene que cambiar. Los trabajadores de 11 horas están esperando. ¿Alguna vez has intentado entrar a un lugar y llamaste para reservar o hacer una cita? Y te dijeron, bueno, ya tenemos todo reservado. Pero tenemos una lista de espera. Los trabajadores de última hora están en la lista de espera. Y tan pronto como uno de nosotros hizo el ridículo, adivinen qué. Se está realizando una llamada telefónica. Tenemos una vacante. Dios hará una llamada telefónica. Y otros vendrán a llenar nuestra cita. Y Dios los usará para su servicio. Dejemos de jugar, amigos míos. Deja de jugar. Ten cuidado con quién te asocias. La hermana White escribe, los cristianos deben separarse de los pecadores, eligiendo su compañía solo cuando haya oportunidad de hacerles el bien. Esta es una afirmación potente. 457-458 de Patriarcas y Profetas. Los cristianos deben separarse de los pecadores eligiendo su sociedad solo cuando haya oportunidad de hacerles el bien. Porque si no estás ahí ganando, estás siendo ganado. Así de simple. No hay término medio. No hay término medio. Pensemos solamente en la vestimenta que usamos en nuestras iglesias. ¿Qué llevó a esto? Compromiso progresivo. Compromiso progresivo. Ya no volveremos a los estudios bíblicos. Y ese amor que una vez teníamos cuando llegamos por primera vez a Cristo, lo hemos perdido. Hemos perdido nuestro primer amor. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó el espíritu de profecía y lo leyó? ¿Qué es eso? ¿Cuándo fue la última vez que cogiste los libros, la Biblia, y voy a leerla? ¿Cuándo por última vez ese deseo se ha ido? ¿Has dejado tu primer amor y realmente crees que estarás en el último número? No te engañes a ti mismo. Se llama autoengaño. Señor, dame tu primer amor. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame esa alegría. Una vez tuve el fervor. La carga. Lo he perdido, Señor. Sé fiel a Dios. Porque la lista de espera tiene algunas personas allí y están entrando. Entrando. Lo dejo ahí, amigos. Lo dejaré ahí. Oremos. Padre Celestial, pon sobre nosotros una carga por nuestra propia salvación y por la salvación de los demás. Que no nos encontremos retrocediendo espiritualmente, sino que nos encontremos avanzando hacia esa meta del alto llamado de Cristo en Dios. Manténnos fieles, Señor. Manténnos fieles. Quizás no lo sepamos todo, pero podemos proclamar el mensaje. No nos abandonarías si nos desviáramos en un punto. Lucas 19. Aquellos jóvenes no conocían plenamente la profecía. Te llamaban rey cuando llegaste convertido en cordero. Pero dijiste que si ellos guardaban silencio, las rocas clamarían, las piedras gritarán. Al proclamar lo que sabes, provocarás que otros vayan y estudien. Y a medida que estudien, el Espíritu Santo les dará claridad. Les enviarás un Filipe para darles más claridad. Y si no compartimos, nos morimos. Revivinos, Señor. Nos estamos muriendo. Señor. Avívanos. Hemos estado en un estado de estupor durante meses, durante años, como un hámster en una rueda, una experiencia nominal cíclica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nos hemos engañado a nosotros mismos. Nos hemos estado engañando a nosotros mismos.
Despiértanos, Señor, a esta realidad. El fin está sobre nosotros. Que no hablemos de prepararnos, sino que estemos preparados. Y. Que guardar para servirse a un lugar donde la gente pueda venir y recibir las oportunidades, los privilegios de estar preparados mental, espiritual y físicamente. Esta nueva semana ya ha comenzado. Hemos estado queriendo divertirnos. Pero hoy tenemos y podemos pasar a una nueva página. Una nueva página. No hay tinta en esta página en este momento. Sin tinta. Que permitiremos que nuestro ángel guardián escriba en nuestro registro en el cielo. Señor, hemos dejado nuestro primer amor. Restaura el año que comió la oruga, que comió la langosta, que comió la langosta. Restaura la alegría que hemos perdido. Que no sigamos a la multitud. Ay de aquel que sigue a la multitud para hacer el mal. Recto es el camino. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la encuentran. Porque muchos dirán en aquel día, Señor, 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 y nos dirás, apártate de mí, Señor, y consérvanos fieles. No te dejaremos ir hasta que nos bendigas. Al igual que Jacob, estamos luchando contigo. No te dejaremos ir hasta que nos des ese primer amor nuevamente. No te dejaremos ir hasta que nos revivas. Nos reforms, nos envíes a hacer tu obra de evangelismo agresivo y efectivo. Te enviamos esta oración al lugar santísimo del santuario celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.